Una de las preguntas más vitales que Dios pudiera preguntarnos alguna vez es ¿por qué te hiciste cristiano? Porque en el momento de una crisis, en el momento de una dificultad, de repente sentimos que las bendiciones desaparecen. Hoy vemos cómo va incrementándose la maldad, la persecución, guerras y rumores de guerras. Los desastres naturales no escatiman ningún lugar. Aún enfrentamos duras pruebas y obstáculos. Más aún la apostasía creció tanto que nos preguntamos dónde están los cristianos fieles a Dios. Y esto irá creciendo más y más mientras va llegando el día final. Y mientras vemos todo esto alrededor nuestro, deberíamos preguntarnos, ¿lo estamos soportando? ¿Estamos de pie firmes? ¿Estamos siendo fieles a Dios? Es fácil mirar todo a nuestro alrededor y desanimarnos, ver nación tras nación rechazando a Cristo. Si miramos a Europa, por ejemplo, donde el cristianismo era firme en los días de la Reforma, pero hoy parece muerta. Solo diminutas iglesias están aquí y allá, y la gran mayoría de hombres han rechazado a Jesucristo. Si miramos a América Latina, vemos cómo se va hundiendo a un sistema católico no bíblico y no salvador. Vemos cómo va dominando la apostasía infernal en miles de iglesias evangélicas. Si miramos a Canadá y Estados Unidos, vemos un completo paganismo, en donde solo pocas iglesias son grandes luminares. Si miramos a Asia, vemos que está inmersa en todo tipo de sistemas religiosos falsos y demoníacos. Si miramos a la India, vemos cómo el diablo va ganando terreno con sus miles de dioses conquistando mentes. Si miramos a África, vemos cómo va siendo controlada por el sistema anticristiano. Miramos todo y decimos, ¿dónde están las personas creyentes? Pero Dios nos muestra algo muy impresionante. Aún están ahí, en medio de todo eso. Aún hay cristianos en el mundo, siendo la conciencia del mundo, siendo la luz en medio de las tinieblas. Y ahí estás tú. Y sabes una cosa, Dios nos muestra algo muy impactante en el fin de estos últimos días. Viene un avivamiento mundial como nada que esta tierra haya experimentado o escuchado. Una cosecha internacional de almas que superará todo aquello que hemos visto hasta el día de hoy. Todos los que somos cristianos hemos orado por la salvación de las almas. Ha sido la oración del pueblo de Dios a través de los siglos, y Dios lo va a hacer. Llegará ese día. Será el momento más grande del poder salvador de Dios. Dios salvará personas en un volumen inimaginable y en un corto espacio de tiempo. Y lo más curioso de todo esto es que no será el mejor de los tiempos, sino todo lo contrario. Será el peor de los tiempos, el día de la furia total de Satanás. Es el tiempo del gobierno terrorífico del anticristo y su falso profeta. Será el tiempo en donde Dios juzgará a la tierra, mientras Él suelta poderosos juicios que destruirá a millones, en un tiempo de hambruna, terremotos, pestilencia, destrucción, muerte de animales, plagas, un universo que se derrumba, una tierra que se hastía, un planeta que se fractura. Es en medio de ese tiempo que Dios será misericordioso y será un Dios salvador, salvando a las personas de una manera y un grado inimaginable, que involucrará por un lado a Israel y por otro lado a las naciones del mundo, conocido como los gentiles. En Apocalipsis capítulo 7 nos encontramos con 12,000 judíos de las 12 tribus que serán redimidos, que serán sellados y protegidos durante el tiempo de la tribulación, y se convertirán en evangelistas y predicadores del evangelio, que recorrerán el mundo entero, y finalmente mirarán a aquel a quien traspasaron. Serán redimidos como dijo el profeta Zacarías. Y en segundo lugar viene la salvación para los gentiles. Dios mostró su poder salvador a través de Israel para poder alcanzar a las naciones del mundo. Israel nunca fue llamado su pueblo para ser un fin en sí mismo. Ellos erróneamente creyeron eso, pero eso no era el plan de Dios. Y aunque fracasaron la primera vez, tendrán éxito en esta segunda oportunidad, cuando Dios los convierta y envía a estos testigos a predicar, y el resultado sea una salvación maravillosa y masiva de gentiles. Isaías capítulo 11 en el versículo 10 nos dice la verdad de su palabra. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa.
gloriosa. Aquí vemos el tiempo futuro del glorioso reinado del Mesías. Raíz de Isaí es un término mesiánico, es decir que se volverán al Señor, se volverán al Mesías, y Él se levantará como una señal para los pueblos, es decir, a los gentiles. Viene un tiempo cuando las naciones del mundo doblarán sus rodillas ante el Mesías. Isaías 49 en el versículo 6 nos dice la Biblia: también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Siempre el plan de Dios con Israel fue a través de ellos para alcanzar al mundo, así como es con la iglesia para alcanzar al mundo. Y entonces, ¿cuándo será este gran avivamiento? Apocalipsis capítulo 7 en el versículo 9 nos dice la verdad de su palabra: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. El apóstol Juan dijo: vi un ojlos polus en el original, una gran multitud, y luego dice que nadie podía contar. El número era demasiado alto, Dios lo sabía, Dios lo sabe, pero no se podía contar. La Biblia dice que se contó 1,000,000 en Nínive, contaron 3,000 en Pentecostés, pero no en esta multitud. Esto está más allá de contar. Los creyentes perseguidos y predicando por todo el mundo, el ángel volador con el evangelio eterno, los 2 testigos que estarán en ese momento, los 144,000 elegidos que van a ir por todos lados predicando el evangelio, van a encender un avivamiento que va a resultar en este número multitudinario de personas abrazando a Cristo. El versículo 9 nos dice que ellos están vestidos de túnicas blancas y palmas en sus manos. Estar vestidos con túnicas blancas es la palabra leukas estolas en el griego. Describe una túnica. Leukos en realidad es una palabra que significa brillante o deslumbrante. Nos dice que tienen túnicas que son deslumbrantes, lo cual son símbolos de exaltación, de victoria y de celebración. También nos dice que ellos tienen ramas de palma en sus manos. Eso es algo muy interesante. En los tiempos antiguos, la palmera era un árbol perfecto, porque tenían muchos usos, y cada vez que había un momento de alegría o triunfo, las ramas de palma se hicieron prominentes, y eran ondeadas como abanicos o banderas. Un ejemplo lo vemos en Juan 12, en la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, que es conocida como Domingo de Ramos. La gente agitaba las palmas. La fiesta de los tabernáculos es otro ejemplo. Era una fiesta conmemorativa judía que recordaba el caminar por el desierto, cuando Israel vivía en tiendas o tabernáculos. Hasta el día de hoy ellos hacen pequeñas cabañas para recordar el tiempo de su caminar por el desierto y ponen ramas de palma en la parte superior como techos. Esto lo vemos como ejemplo en Nehemías capítulo 8. Esta fiesta es una fiesta suprema porque recordaba que Dios los había librado de la esclavitud de Egipto, que fue el gran acto de liberación de Dios en el Antiguo Testamento, en donde Dios los cuidó mientras estaban en el desierto. Como vemos, esto representa una especie de liberación y salvación. Aquí hay un inmenso grupo de hombres de todas partes diciendo: salvación a nuestro Dios. Dios se ha convertido en su Dios y ahora están adorando porque han tenido un cambio de corazón. El día de hoy hay muchas personas que maldicen a Dios, pero habrá muchas otras, cuando esto comience a desatarse, que se volverán al evangelio bajo los juicios de Dios que van a caer. Esto debería alentarnos muchísimo y darnos esperanzas, que el esfuerzo no es en vano. Es maravilloso saber que aunque luchamos en esta vida, Dios está con sus hijos. Él envía a sus ángeles para guardarnos, y la obediencia de la proclamación del evangelio nunca volverá vacía, porque aún hay almas convirtiéndose, y nuestras oraciones por la salvación de muchos traerá respuesta con este gran avivamiento en el final de los días, donde triunfará el evangelio. Es triste para nosotros ver cómo la gente puede escuchar el evangelio y aún así alejarse. Esto realmente es algo ilógico, y a veces algunos creyentes pensamos que la fe cristiana está desapareciendo y nos arrastra a una desesperación, pensando que solo somos unos pocos. Pero recuerda que se acerca el día en que, por la gracia de Dios y su misericordia, el evangelio triunfará y se cumplirá la promesa de salvación en las naciones. Será el mejor de los tiempos durante el peor de los tiempos, en donde veremos la enorme gracia de Dios en medio de su juicio, salvando a nuestros hermanos. Así que si eres sensible con tus hermanos en Cristo y amas a tus hermanos y anhelas que más hermanos se añadan a este pueblo, ora por los que hacen falta ser llamados. Ora por aquellos que aún proclaman
proclaman la verdad de Dios, para que Dios los guarde, para que Dios los guíe en sabiduría y temor, y seas tú también un instrumento de Dios, para ser usado para salvación de otros y ser luz en tu nación. Si este vídeo te ha sido de bendición, compártelo con aquellos que necesitan ser edificados también. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Esperamos verte en el próximo vídeo.